Miren, hay pocos libros que se atrevan a prometer tanto como Piense y hágase rico de Napoleon Hill. La premisa es, bueno, es súper audaz. Dice que existe un secreto, una especie de fórmula única que puede tomar un simple deseo y ¡pum!, convertirlo en una fortuna real, tangible. Así que vamos a meternos de lleno a descubrir qué es exactamente ese famoso secreto. Y es que todo arranca con esta promesa, que la verdad intriga bastante. El libro nos cuenta que cientos de personas recibieron este secreto y que varias de ellas lo usaron para amasar fortunas gigantescas. Uno no puede evitar preguntarse, ¿no? ¿Qué clase de conocimiento puede ser tan poderoso? Bueno, la respuesta, o al menos el inicio de la respuesta, está en su origen. Y créanme, el origen es tan fascinante como la promesa. La historia es así. Andrew Carnegie, que era, para que se hagan una idea, uno de los hombres más ricos del mundo en su época, le lanza un desafío a un joven Napoleon Hill. ¿Y el reto? El reto era una locura. Le dijo, dedica los próximos 20 años de tu vida a estudiar a más de 500 de las personas más exitosas y encuentra la fórmula, el patrón que todos tienen en común. Imagínense eso. ¿Y Hill, qué creen? Aceptó. Y lo que encontró, fue simplemente asombroso. Descubrió que había un único hilo conductor, una idea central que conectaba a verdaderos titanes. Estamos hablando de gente como Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, incluso presidentes como Theodore Roosevelt. Todos ellos, según lo que Hill descubrió, aplicaron exactamente el mismo principio para llegar a donde llegaron. Ok, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si todas estas leyendas compartían una misma fórmula, ¿cuál es el primer paso? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es el punto de partida de todo esto? El primer pilar, la base de todo, es algo que Hill llama un deseo ardiente. Y ojo, esto es súper importante. No estamos hablando de una simple esperanza o de un «ay, me gustaría tener esto». No. Esto es una obsesión, algo que te consume, que es súper definido e inquebrantable. Piénsenlo así. Es la diferencia abismal entre decir, me gustaría tener dinero y decir, voy a conseguir ese dinero, punto. Para que esto quede clarísimo, veamos un ejemplo perfecto, la historia de Edwin C. Barnes. Este hombre tenía un deseo ardiente, una verdadera obsesión. Quería ser el socio de negocios de nada más y nada menos que Thomas Edison. El pequeño detalle es que tenía dos problemas gigantes. No tenía ni un centavo y, claro, no conocía para nada al famoso inventor. Y fíjense, cuando Barnes se presentó, el mismo Edison dijo que parecía casi un vagabundo, pero a pesar de su apariencia, proyectaba una convicción, una certeza tan intensa que Edison después contó sobre ese primer encuentro. Había algo en su expresión que dejaba claro que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Esa determinación, esa fuerza de voluntad que no se puede tocar, era literalmente todo lo que tenía. Era su único capital. Entonces, ¿qué hizo Barnes? Hizo algo que Hill llama quemar sus naves. ¿Qué significa eso? Que no se dejó ninguna ruta de escape, ninguna opción para rendirse. Aceptó un trabajo por un sueldo casi simbólico en la oficina de Edison, y ahí se quedó. Durante años, siempre con su meta, su obsesión, fija en la mente. No dudó ni un segundo, hasta que finalmente esa obsesión se hizo realidad. Y sí, se convirtió en socio de Edison. Ok, la historia de Barnes es increíble, pero nos deja con una pregunta. ¿Cómo pasamos de un deseo, que es algo intangible, a la riqueza, que es algo muy tangible? Porque, el deseo ardiente es como el motor de un coche, ¿cierto? Es la fuente de poder. Pero ese motor necesita un sistema, un mecanismo que lo ponga en marcha. Y para ese mecanismo, Hill nos da un método súper práctico de 6 pasos. Porque no basta con solo desear, hay que cuantificar. El método te exige, primero, definir la cantidad exacta de dinero. Segundo, determinar exactamente qué se va a dar a cambio. Tercero, poner una fecha límite. Cuarto, crear un plan definido y empezar ya. Quinto, y esto es clave, escribirlo todo en una declaración súper clara. Y sexto, leer esa declaración en voz alta 2 veces al día, pero no como un sueño, sino sintiendo y viéndose ya en posesión de ese dinero. Se trata de reprogramar la mente.
Ahora, seamos realistas. Uno puede tener el mejor plan del mundo, pero la vida pasa, ¿no? Y el fracaso va a aparecer, es parte del juego. Y es justo en este punto donde el secreto muestra su verdadero poder. Porque la clave no está en esquivar los problemas, sino en tener la mentalidad correcta para enfrentarlos y superarlos. Y es que Hill tenía una forma muy particular de ver el fracaso. Le parecía fascinante. Lo llamaba un embustero, un tramposo. ¿Por qué? Porque él decía que el fracaso tiene la maña de aparecer justo cuando el éxito está a la vuelta de la esquina. Así que visto de esa manera, el fracaso no es una señal de detente, ríndete. Es más bien como la prueba final, el último examen para medir qué tan fuerte es nuestra determinación. Un ejemplo brutal de esto es la historia del motor V8 de Henry Ford. Él llegó con sus ingenieros y les pidió algo que para ellos era literalmente imposible: construir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. Pasaron 6 meses y nada. Los ingenieros le dijeron, es imposible. Pasó un año entero, probaron de todo, y la respuesta fue la misma: señor Ford, no se puede. Pero la orden de Ford fue tajante, absoluta: sigan adelante, quédense trabajando hasta que lo logren, no importa cuánto tiempo tome. Y entonces, de repente, como por arte de magia, encontraron la solución. La determinación de Ford, simple y sencillamente, había ganado. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Cuál es el bendito secreto? A ver, ¿es el deseo ardiente? ¿Es tener un plan súper detallado? ¿O es la perseverancia, esa capacidad de no rendirse? Bueno, es todo eso junto, sí, pero el verdadero secreto, la clave de todo, es lo que une estas tres cosas. Y aquí está. Este es el núcleo, el corazón del secreto. No es una cosa que se hace, sino algo que se entiende, una realización. No es el deseo por sí solo, ni el plan, ni la aguerrida perseverancia. Es la comprensión profunda, total, de que tenemos el poder de controlar nuestros propios pensamientos dominantes. Ese es el verdadero centro de mando. Ahí empieza y termina todo. Este es el concepto central. Ser dueño del propio destino significa, según Hill, tener la habilidad de magnetizar el cerebro con ciertos pensamientos dominantes. La idea es que estos pensamientos funcionan como imanes poderosísimos. ¿Y qué atraen? Pues atraen las fuerzas, las personas y las circunstancias que están en la misma sintonía. Si los pensamientos que dominan la mente son de riqueza, de éxito, de posibilidades, eso es justamente lo que el universo, por así decirlo, va a empezar a reflejar de vuelta. Toda esta filosofía se puede resumir de forma perfecta en esos versos inmortales del poeta William Ernest Henley. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y lo interesante es que para Hill esto no era solo una bonita frase poética. Para él era una descripción literal, una declaración de principios sobre cómo funciona el mundo. Así que, al final del día, el poder para conseguir riqueza, éxito, libertad, lo que sea que uno busque, todo empieza con una sola elección. Todo se reduce a una pregunta fundamental, una que cada persona debe hacerse a sí misma. ¿Qué pensamiento es el que está dominando mi mente en este momento? Nosotros somos Mente Libre. Deja tu like. Hasta la próxima.